Bueno, Badeno es un trabajo para la Universidad este, Abierta y a Distancia de México, en la materia de Introducción a la Ingeniería de Software. Es la unidad 3. Esta es la actividad 3, lineamientos de codificación. Yo soy Pino Martín Vargas Márquez. Este es mi número de alumno. ¿Por qué es importante que el programador aprenda a diseñar antes de comenzar la fase de codificación? El saber diseñar la interfaz es muy importante, ya que hay que tener en cuenta ciertos lineamientos. Así vamos a poder evitar errores en la configuración de las acciones, así como facilitar el uso de la interfase. En la fase de análisis se define un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje utilizarías y por qué? Pues todo depende de los requerimientos del cliente, ya que depende de dónde se desplegará la solución. Mi lenguaje preferido es Python, pero a pesar de que mi lenguaje sea el Python, hay que ver qué lenguaje es indicado para la solución. ¿Por qué no es viable seleccionar el lenguaje de programación en fase de codificación? Esto es muy independiente del diseño. El lenguaje de programación que se pudiera utilizar primero es ver cuál es el concepto global y ver en dónde se utilizará la solución informática. Entonces, primero diseñamos y luego codificamos. ¿Cuáles son las características que requiere evaluarse en la elección de un lenguaje de programación? Aquí todo depende de dónde se va a utilizar, porque si se utiliza en iOS, se utiliza un lenguaje. Si se utiliza en Windows, se puede utilizar diferentes lenguajes. Si se utiliza en Linux, otros lenguajes, o en la web. Entonces, todo depende de la solución, pero en sí el diseño aplica para todos esos lenguajes. ¿Qué aspectos hacen una buena práctica de programación? Son un conjunto de reglas que pueden ser obligatorias y opcionales, que facilitan el proceso de desarrollo, aumentan la mejor legabilidad y manageabilidad del código fuente para evitar errores comunes. Primero se hace lo que es el levantamiento de requerimientos de software, luego las especificaciones, el diseño de la solución y al último la programación. ¿Qué características pueden considerarse en el proceso de la codificación de una interfaz y quién lo establece? Bueno, hay varios aspectos. Por ejemplo, es el diseño visual o puede ser la organización, el tipo de entrada de datos, la anticipación del, al usuario, la consistencia, los valores por defectos. Estos lineamientos los propuso Jacob Nielsen. Y concluyendo, ¿qué es un lineamiento de codificación? Los lineamientos de codificación son reglas que se imponen para un buen código, un buen desarrollo de código. Eso es todo. Muchas gracias. Deje ver cómo quedó.